La razón de servir y de venir acá es porque queremos que uno más pueda conocer del amor de Dios. Así que estamos muy agradecidos. Yo vengo desde Costa Rica, así que estamos muy contentos de verdad. ¿Y por qué me hago para acá? Yo le decía al pastor, yo soy muy intencional. Vamos a estar hablando de un tema que se llama la fórmula eficaz. Creo que todos nosotros de una u otra forma, todos nosotros siempre andamos buscando como esa fórmula eficaz. Ser mejores en lo que tenemos, conseguir, por ejemplo, en mi caso, allá en mi país, no sé si aquí está el W40 también, se llama así, es un aceite que se le usa, que nosotros usamos para aflojar los tornillos. Bueno, pues yo me di cuenta que ese afloja todo sirve para limpiar los cristales de las luces de mi carro, para desempañar. No lo vaya a hacer usted, no lo vaya a poner en su motocar, ¿verdad? Si tiene un motocar o su vehículo. Entonces yo lo uso ahora para todo porque me di cuenta que sirve para todo. Entonces yo me puse a crear, yo soy muy creativo en eso y me puse a decir, creo que todos estamos siempre buscando esa fórmula eficaz para la limpieza del hogar, ¿verdad? Nos gusta tener que el baño, que la cocina, que la ropita esté bien, siempre nos gusta hacer eso. Entonces yo dije, bueno, una fórmula eficaz de limpieza. Es la fórmula eficaz que nosotros tenemos con el multivitamínico. Creo que ahora en el mundo lo más llamativo es que todo el mundo tiene que estar fit. Algunos estamos fat. Entonces necesitamos tomar un multivitamínico. Y vea, yo traje el mío porque me toca predicar. Casi no tengo voz y esto sabe horrible. Pero el último, y no se rían, por favor. Les dije que no se rieran. Tengo que confesar algo. Cuando uno siente que ya la frente se le está haciendo más amplia, entonces uno busca la manera de decir, bueno, voy a cuidar estos poquititos cabellos que me quedan. Y entonces, no se sienta mal, hermano, los que somos así somos mentes brillantes. Entonces, imagínense, todo el mundo quiere esa fórmula perfecta para que no se le caiga el cabello, pero en mi caso no funcionó. Y veo que algunos tampoco, pero hermano, no se preocupe porque usted es una mente brillante. Definitivamente, usted y yo somos mentes brillantes. Entonces, vean qué interesante esto, mi querida familia. Todos siempre estamos buscando algo que nos sirva en nuestra vida para ser eficaz, para tener buenos resultados. Ahora sí, vamos a la primera filmina. Y por eso el tema que les quiero compartir es la fórmula eficaz. Y les voy a hablar acerca de una historia de un hombre que se encuentra en la Biblia que se llama José. La historia que les quiero contar está en Génesis 39, versículos 1 y 3. Usted puede leer en el libro de Génesis la historia de José, pero yo me quiero quedar solo en el capítulo 39 y quiero regalarle algunas cosas que me di cuenta ahí. Vamos a leer. Dice este pasaje, dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial de Faraón y el capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor, ¿qué dice? Estaba con... Muy bien, vamos bien. Y las cosas le salían muy bien. ¿Le salían qué? Bien. Ok, perfecto. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta, nada tonto el hombre, ¿verdad? Se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo que hacía prosperara. Ok, vean qué interesante. Le voy a hacer un resumen ejecutivo de la vida de José para que usted tenga un contexto antes de llegar a este capítulo 39. Dice que José era el 11º hijo de Jacob. Fue víctima de envidia de sus hermanos porque era el favorito de su padre. Imagínense que José, su papá le construyó una túnica, un manto, diría yo como un suéter grande, y él andaba enseñándosela a sus hermanos. Entonces eso a sus hermanos no les gustó. Y sus hermanos dijeron, lo vamos a matar.
Pero uno de ellos dijo, no, mejor vendámoslo. Y lo vendieron. Lo venden, llega a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, como ya lo leímos ahí, empieza a ser un hombre importante, pero cae en la cárcel por una razón injusta, pero ahorita vamos a hablar de eso, no se me adelante. Después pasan unos años en la cárcel. Él interpreta unos sueños, le dice al panadero y al copero, le dice, no te olvides de mí, y obviamente se olvidaron de él, pero con el tiempo vuelve a estar en una posición de eminencia, y ahí en ese momento es cuando llega y se conecta otra vez con su familia y con sus hermanos. Usted puede leer todo esto, está en el libro de Génesis, yo solamente le estoy dando un contexto. Ahora bien, en este capítulo 39 me encontré 5 cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener claro. Me gustó porque el pastor hablaba de una u otra forma de la honra. Y hay un principio que es la honra. Y le quiero que usted guarde esto en su corazón. El principio que usted honre, ese principio te va a honrar. El principio que usted honre, ese principio te va a honrar. Si usted es honesto, la honestidad va a caminar con usted. Si usted es justo, yo soy justo, la justicia va a caminar con usted. Si usted es una persona de paz, la paz va a caminar con usted. Pero ese principio que yo honre, ese principio me va a honrar a mí. Ahora bien, José la tenía muy clara. El primer punto que yo quiero hablar es la honra a través de la integridad y la fidelidad. Vea lo que dice. Capítulo 39, versículos 4 y 6. Dice, José se ganó la confianza de Potifar, y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que él tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Vean qué interesante esto. Integridad y honra. Le voy a poner 3 escenarios en nuestra vida. José entendió que la honra tenía que ser en integridad y en fidelidad. ¿Cómo llegó José a la casa de Potifar? ¿Siendo qué? Siendo un esclavo. Ahora, si José llega siendo un esclavo, ¿cómo debería haberse comportado él? Lo normal, como ¿verdad? El razonamiento es lógico. Pero él no hizo eso. Él no se comportó como un esclavo. El esclavo es una persona que está perdiendo, es una persona que está limitada, es una persona que no hace mucho y hace lo que tiene, que lo mandan a hacer. Pero él, desde que llegó a su casa, su mentalidad era diferente. Él no pensaba como esclavo, porque él sabía que lo que él estaba haciendo estaba honrando a Dios. Él tenía muy claro que lo que él hiciera en integridad y fidelidad estaba honrando a Dios. Ahora bien, mis queridos hermanos y amigos, qué importante es que en nuestra vida usted y yo seamos íntegros y seamos fieles. Yo tengo un amigo que es un empresario muy fuerte en Costa Rica, y él me dijo una vez, Ray, yo quisiera contratar no solamente a las personas preparadas, estudiadas, sino quisiera contratar a los íntegros y fieles. Porque el día en que yo no esté en mi empresa, ese día yo voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no me voy a tener que preocupar, porque tengo una persona fiel y porque tengo una persona íntegra. Y él me dijo, pero lo he buscado en la iglesia y me ha costado encontrar gente fiel e íntegra. Eso me dolió en el corazón a mí. Porque él me dijo, yo he buscado en la iglesia, pero no he encontrado gente íntegra y fiel. Y eso no solamente me dolió, sino que me despertó. Y yo dije, ¿en dónde hemos perdido nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, esa integridad y esa fidelidad? Mire, yo voy a decirle algo. Yo a los muchachos que vi sirviendo, pastores, yo los vi con una fidelidad de servicio impresionante. Los vi con una integridad de servir. Pero fuimos a Indiana.
Yo no escuché a ninguno de los muchachos quejándose por lo que estaban haciendo. Y yo dije, eso es integridad, eso es fidelidad, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros lo hagamos, porque usted y yo, de una u otra forma, estamos representándolo a Él. Cuando no somos fieles en nuestra relación en el hogar, cuando no somos fieles en nuestros trabajos, cuando no somos fieles en nuestra iglesia, estamos poniendo en mal a Dios. No solamente a Dios, sino en nuestra vida. Y la fidelidad no se consigue en una tienda, en un abastecedor, en un supermercado. La fidelidad es algo que se cultiva y uno elige o ser fiel o ser infiel. Eso no es, Señor, ayúdame a ser más fiel. Señor, ayúdame a ser más fiel. Por lo menos yo lo pienso así. Esa es una elección de vida. Yo elijo ser fiel o no ser fiel. Yo elijo ser íntegro o no elijo ser íntegro. Y mire, le voy a decir otra vez este principio que para mí es muy importante. El principio que usted honre, ese principio lo va a honrar a usted. Si usted honra la fidelidad va a caminar contigo. Si usted honra la integridad va a caminar contigo. En lo que hagas, no importa tan pequeño que sea o muy grande, no importa que estés empezando o que tengan muchos años recorridos, pero estos principios tienen que estar en nuestra vida. Dios no te puede dar y no me puede dar a mí nada si yo no soy íntegro y fiel. Y vamos a pasar por la vida diciendo, Señor, ayúdame, Señor, dame. Y uno dice, ¿por qué es que Dios se olvida de mí? ¿Por qué es que Dios se olvida de mí? No, Dios no se olvida de nosotros. Dios nos tiene presentes, pero somos nosotros los que dejamos de hacer cosas que de una u otra forma le ponen un techo para que Dios bendiga. Ayer decía en la conferencia, dice la palabra de Dios que Él nos ha dado la victoria, ¿verdad? Que nosotros somos más que... Ok, entonces ¿por qué a veces nos comportamos como más que perdedores? Yo me imagino en el cielo que hay una vitrina con reconocimientos, medallas, trofeos para nosotros. Y que están ahí. Y que de una u otra forma llegan y cuando terminamos algo, dicen, bueno, Pastor Félix, bueno, bien, venga por su medalla. Aquí está su reconocimiento. Porque usted es un triunfador. Pero a veces nosotros mismos somos los que no tomamos esos trofeos. No tomamos eso porque hemos dejado de ser más que vencedores y nos hemos convertido en más que perdedores. Hemos dejado la integridad. Ahora sí, Potifar dejó, ¿qué dice? Todo a cargo de José. Tan solo se preocupaba porque tenía que comer. La pregunta es, ¿nosotros seremos tan íntegros y tan fieles que a las personas que les servimos, a nuestros hogares, a nuestras familias, en nuestra iglesia, podrán confiar en nosotros? A mí me impresiona mucho porque yo tengo amigos que me dicen, tome pastor, cuando voy de viaje, aquí está la llave de mi vehículo, haga usted lo que quiera. Y yo inmediatamente me pongo a pensar, qué responsabilidad. Inclusive cuando me paro aquí en este púlpito, qué responsabilidad. Pero ¿por qué Dios permite eso? Porque hemos aprendido a caminar en integridad y en fidelidad. Y eso lo entendió José. Si quieres de verdad ver esa prosperidad en tu vida, aprende a vivir en integridad. La honra empieza con la integridad. José fue fiel a Dios y a su trabajo sin importar las circunstancias. Mira, hermano, aquí quiero hablarle de esta forma. Nosotros a veces tenemos las circunstancias acá y tenemos a Dios acá. Hay una diferencia muy grande. Debería ser Dios aquí y la circunstancia acá, porque Dios está por encima de tu circunstancia. Decía el pastor, hay gente que está pasando momentos de dificultad. Sí, todos pasamos momentos de dificultad, pero te hago una pregunta, ¿en quién estás creyendo? Es muy fácil creer cuando todo está bien.
Es muy fácil creer cuando todo está bien. Es muy fácil creer cuando estamos sanos. Cuando nuestras despensas, alacenas o no sé cómo le llamará usted acá, tienen alimento. Cuando tenemos dinero en el banco. O por lo menos lo tenemos aquí cerquita de nosotros. Todo es muy fácil. Pero en medio de la dificultad, ¿en quién usted y yo estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando? Nadie va a venir a los pies de Dios si nosotros no le demostramos quién es nuestro proveedor, en quién estamos creyendo. Si usted y yo estamos acá es porque queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Si usted y yo estamos acá es porque creemos que Dios es capaz de mover las circunstancias. A pesar de las circunstancias, ¿cómo llegó José a la casa de Potifar se comportó como esclavo? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros nos comportamos como esclavos muchas veces? Tenemos mentalidad de esclavos cuando a libertad hemos sido llamados. El siguiente punto que quiero conversar y es la honra a través de la diligencia y el carácter. Capítulo 39, versículos 2 y 3. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Miren qué interesante. Quiero hablar acerca de diligencia y carácter. El ser diligente habla de una persona que hace y cumple sus tareas. Habla de una persona que no posterga las cosas. ¿Y qué es lo contrario a diligente? Negligente. ¿Cómo le podríamos llamar a una persona negligente? Son haraganes. Esa no me la sabía. Qué feo es cuando uno es un harragán. Ve, hermano, estaba en un vuelo. Estaba cansado y obviamente cuando uno se sube en un avión, la atención de la gente y uno espera que lo atiendan bien. Pero esa persona tenía una cara de limón ácido que no podía con ella. Era una persona que era un harragán, bien grande, bien negligente, que no quería servir. Entonces yo decía, ¿por qué él no cambia su actitud? ¿Por qué no se da cuenta que tiene un trabajo en el cual depende de atender a los demás? Y cuando él no atiende a una persona correctamente, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a traer frustración a mí y muy probablemente, siendo así, puede perder su trabajo. Pero a veces nosotros no somos diligentes, somos negligentes. Hacemos lo que nos toca, pero no podemos caminar la milla extra. Hacemos lo que nos mandan, pero no podemos decir, vamos a ir por más. Si usted quiere ver prosperidad en su vida, ya Dios dijo en su palabra que Él nos va a bendecir. Ya Dios dijo que Él tiene planes de bien para nosotros. Ya Dios nos lo dio. Dios nos dio pase a gol. Y nos dijo, vayan, tómenlo. ¿Y por qué no lo tomamos? No, pastor, no me diga que tengo que venir a ayunar. No, pastor, no me diga que tengo que levantarme a orar. No, pastor, no me diga que tengo que trabajar el doble. No, pastor, no me diga que tengo que ser creativo, que tengo que seguir creando y mi esfuerzo y mi emprendimiento. Hay que hacer algo más. No. Es que estoy muy cansado. ¿Cuántos quieren prosperar? Va de nuevo, porque hay muchos que no. Pareciera como que no. ¿Cuántos quieren prosperar? La Biblia dice, amado, yo quiero que seas prosperado. ¿En qué? Dicen una cosa. ¿Y sabe qué significa la palabra todo en griego? Todo. Todo es todo. Pero ¿por qué no has prosperado en tu casa?
¿Por qué no ha prosperado tu negocio? ¿Por qué no has prosperado en tu estudio? ¿Por qué no has prosperado en tu vida espiritual? ¿Por qué no hemos prosperado en esas áreas? Es que Dios, hermano, me está probando. No creo. No creo. Porque Dios te dijo que tiene planes. Pero ¿sabe quién detiene los planes de Dios? Yo con mi pésima actitud, con mi pésimo carácter, porque esa es otra cosa. Una de las cosas que hay que tener para ser bendecido es tener carácter. Y yo por ahí escribí algo que habla acerca del carácter, que dice: el carácter es el conjunto de valores y principios que guían el comportamiento de una persona, definiéndolo cómo actúa en diversas situaciones y reflejando su integridad y coherencia moral. En mi iglesia nosotros tenemos una declaración la cual hacemos antes de cada prédica. Y parte de esa declaración decimos: Dios abre las puertas y mi carácter las mantiene abiertas. Señor, ¿por qué cerraste esta puerta? ¿De verdad es el Señor? Es que el diablo está cerrándome puertas. ¿De verdad será el diablo? Porque le damos poder al diablo. Y el diablo está vencido, dice la Biblia. Es que el diablo me tiene así. Yo no sé, pero usted le está dando mucho poder a ese diablo. Porque yo creo que mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte. Mi Dios todo lo puede. Pero es que me están cerrando las puertas. Perdón, ¿no será que con mi actitud usted y yo estamos cerrando puertas? Por mi negligencia y mi falta de carácter estoy cerrando puertas. Ve, hermano, tal vez esta prédica no es de muchos aleluyas, gloria a Dios, y quién vive y quién salta y quién todo. Pero si hay algo que Dios me ha llamado en este tiempo a mí, y ha pasado por mi vida y pasa por mi vida, es el hecho de que tenemos que marcar diferencia como creyentes. Usted y yo no podemos poner de excusa: no tengo, no puedo. Porque entonces, ¿dónde queda el pasaje que dice que todo lo puedo en Cristo? Es un tema de mentalidad. Pastor lo decía ahora. Es un tema de mentalidad y creer cada una de las promesas. Hay más de 33,000 promesas en la palabra de Dios para usted y para mí. Tal vez fallo en el número. Pero ¿por qué no vamos por más? ¿Qué nos detiene? ¿Qué te detiene para ser diferente? Hermano, es que yo no estudié. No importa. Puedes hacerlo. Tienes una habilidad. Tienes una capacidad. Hermano, es que mi papá fue un alcohólico. Mi papá murió cuando tenía yo 8 años. Él dejó de tomar, pero el daño estaba hecho. Y murió de un infarto cuando yo tenía 8 años. Perfectamente yo pude haber dicho: bueno, mi papá fue alcohólico, yo tengo que ser alcohólico. No, porque entendí que no era el plan de Dios. Porque entendí que Dios me dio la oportunidad a mí para cambiar la historia de mi vida, para cambiar la historia de mi casa. Si estás aquí en la iglesia es porque Dios te dio la oportunidad para que cambies la historia de tu casa, la historia de tu familia, que pongas principios más fuertes en tu casa, en tu familia, y que Dios pueda ser el centro de todo lo que hagas. Carácter es decir: no voy a tomar. Carácter es decir: no me voy a ir con otra mujer. Carácter es decir: voy a permanecer sirviéndole a Dios. Carácter es decir: voy a ser fiel aunque no tenga, pero yo sé que mi Dios proveerá. Y como decía la abuelita del pastor Félix: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Leí un libro de un coronel de los Estados Unidos retirado que se llama Tiende tu cama. Así se llama el libro, Tiende tu cama. Y yo decía: ¿por qué un libro de un general se llama así? Y él decía que no podemos conquistar el mundo si no somos capaces de tender nuestra cama.
Y es cierto. Si usted y yo, y todo el mundo pensando, arreglé mi cama, no la atendí, la dejé limpia, ¿verdad? Ya más de uno se dice, no la dejé limpia. Si yo no soy capaz de tender mi cama, si yo no soy capaz de arreglar y cuidar lo mío, ¿cómo pretendo que Dios bendiga mi vida? Fuerte. Vamos a honra a través del temor a Dios. Miren, Génesis 39, versículo 7. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire, señora, mi amo ya no tiene de qué preocuparse. No preocuparse de nada, dice, en la casa, porque todo me lo ha confiado excepto usted. Mire qué pasó. José termina en la cárcel porque él tenía temor a Dios. Y es una forma de honrar a Dios. No podemos permitirnos hacer negocios turbios. No podemos decir, voy a hacer este pecadillo por ahí. Es un pecadito ahí y como dicen, el que reza y peca empata. No es cierto. Pecado es pecado. Pero si yo no tengo temor a Dios para manejar mis asuntos, para manejar mi gobierno, para manejar mi casa, entonces voy a hacer las cosas como a mí me vengan en gana. Temor a Dios es saber administrar lo que Dios te ha dado. Temor a Dios es respetar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Temor a Dios es respetar la iglesia. Temor a Dios es saber de que aunque yo no esté viendo a Dios en este momento físicamente, Él está aquí conmigo. Y por eso lo voy a respetar y por eso lo voy a honrar. José honró a Dios con sus decisiones. Aunque le costó la prisión, su temor a Dios fue más grande que cualquier tentación. ¿Dónde terminó José? En la cárcel. Y tal vez alguien diría, pero qué injusto, ¿verdad? Qué injusto. Honró a Dios y terminó en la cárcel. Hermano, le voy a decir algo. José nunca, a pesar de su circunstancia, nunca le reclamó a Dios. Y a veces nosotros, por más pequeño que sea nuestro problema, decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? Bueno, eso pasa en otras iglesias, en otro país. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes no. Estamos bien aquí. Señor, ¿por qué a mí? Vea, yo busqué en la Biblia, en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, en la Dios habla hoy, y no encontré una queja de José. Y a veces nosotros, por más mínimo que sea el problema, en vez de tener una alabanza, tenemos una quejabanza en nuestra vida. Y nos quejamos por todo. Hace unos días yo me majé este dedo y de verdad que ese día solo me tocaba alabar al Señor, hermano, porque yo quería decir todo lo que se me imaginaba del dolor. Yo llegué a donde el médico porque el dolor era muy fuerte y digo, doctor, casi me quiebro el dedo. Y él me examina el dedo y me dice, no, casi se lo amputa. Eso fue el error. Casi se amputa el dedo. Casi se lo corta. Entonces, yo estaba enojado. Perdóneme, yo soy mortal todavía. Sigo siendo humano. Estaba enojado. Y yo decía, Señor, pero, me majé. Y cuando él me dijo que estaba a punto de cortarme el dedo, ahí cambió mi pensamiento. Y yo dije, Señor, gracias. Gracias porque no me corté el dedo. Cambio mi mensaje. Cambia su mensaje. Cambia la forma de hablar y de decir las cosas. José terminó en la cárcel por ser fiel a Dios, pero era parte de un proceso. Tal vez hoy no está saliendo lo que usted quiere. Tal vez las cosas no están en color
hermoso en su casa o en su trabajo. Sea fiel a Dios. Seamos fiel a Dios. No perdamos esa dulzura con Dios. No perdamos esa conexión con Dios. Y créame que Dios de una u otra forma va a bendecir tu fidelidad y tu honra. El punto 4. Honra a través del favor a Dios. Génesis capítulo 39, versículos 21 y 23. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, la cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Cuando el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Vean qué interesante esto. ¿Cómo llega José a la casa de Potifar? ¿Siendo qué? Ok, ¿y cómo está en la cárcel otra vez? ¿Cómo? Como esclavo otra vez. A pesar de eso, dice que el guarda de la cárcel lo puso a cargo de todo. Vea qué interesante esto. Si yo soy fiel a Dios, si yo soy íntegro, si yo tengo temor a Dios, donde quiera que usted y yo caminemos, va a ir la bendición y la prosperidad de Dios. Se lo vuelvo a decir. Si yo soy fiel a Dios, si yo soy íntegro a Dios, si yo confío en Dios, a pesar de las circunstancias, donde quiera que usted y yo caminemos, vamos a ver el favor de Dios en nuestras vidas. José llega como esclavo a la casa de Potifar. Hace que la casa de Potifar suba. Lo meten a la cárcel y hace que la cárcel suba. Imagínense, ¿cuándo usted ha escuchado que una cárcel le está yendo bien en todo? Hasta suena ilógico, ¿verdad? Suena raro, pero dice la Biblia que todo le iba bien. Eso se llama favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Es la mano de Él sobre su vida. Señor, ¿por qué yo no veo tu favor? No le eche la culpa a Dios. Hagámonos cargo. Señor, ¿por qué yo no veo la bendición? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Por qué es que Dios no puede mostrar todo su poder y toda su bendición en nuestra vida? ¿Qué nos está faltando? Es que es muy fácil, pastora, usted lo sabe, echarle la culpa a los demás. Hermano, yo no prospero porque mi jefe no me ayuda. Hermano, yo no prospero porque y ya no sé ni qué inventar. No le echemos la culpa a nadie. Hagámonos responsables de nuestra vida. A mí me toca ir al gimnasio a hacer ejercicio y yo a veces digo, de verdad que yo ya estoy un poquito pasadito de peso. Y entonces digo, es que no tengo tiempo, es que los viajes, es que esto, es que lo otro. Y el Espíritu Santo me dice, no ponga excusas, usted no quiere ir. Y yo, tener razón, estoy cansado. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del Señor o mía? No los vi convencidos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del Señor o mía? Ah, muy bien, hermanos. Excelente, ahora me siento feliz por esto. El punto 5, honra a través de la resiliencia y paciencia. ¿Saben qué es la resiliencia? La resiliencia es un término que habla de que cuando un objeto tiene presión, está presionado y pasa esa presión, ese objeto no se rompe y vuelve a su estado natural. Ahora bien, dice la Biblia en Génesis 39, versículo 19, dice, cuando el amo de José escuchó de los labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y lo mandó a que lo echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con José. Resiliencia y paciencia. Tal vez hoy no sale, tal vez hoy no funciona,
pero yo tengo que ser resiliente, yo tengo que pasar este momento difícil sin quejarme, sin deshonrar a Dios, sin decir, Señor, ¿te has olvidado de mí? No, decir, Señor, en medio de este valle de sombra, de muerte, de lágrimas, tú estás conmigo. Ser resiliente y paciente, porque Dios no nos ha abandonado. Quiero terminar con un pasaje que está en Salmo 55, 22. Entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Mi querida familia, tal vez este mensaje no es de muchos amenes, porque este mensaje es muy confrontador, sumamente confrontador. De hecho, cada vez que lo predico, yo me reviso y a ver qué he dejado de hacer. Yo estoy convencido de que Dios quiere bendecir tu vida, que Dios quiere bendecir mi vida, pero hay una parte que me toca a mí. Hay una parte que me toca a mí. Hay algo que tengo que hacer yo. Pero si no lo hago, no le echemos la culpa a Dios. Usted dirá, pastor, tengo muchos problemas, mis circunstancias difíciles. Mire, viniendo para acá, me di cuenta que un sobrino mío de 16 años tiene que operarlo a corazón abierto. Los 2 vehículos de mi casa se dañaron estando yo aquí. Y un montón de circunstancias que pasamos estando aquí. Y yo hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, esto se está poniendo bueno. Esto se está poniendo bueno porque nos están desafiando a seguir creyendo. Yo pude haber dicho, Señor, ¿por qué si te estoy sirviendo? Es lo más fácil, ¿verdad? Reclamar. Es lo más fácil. Pero mi esposa me decía, vaya y predique de la mejor manera, vaya y sirva de la mejor manera, vaya y haga las cosas de la mejor manera, me dice. Y yo, así lo vamos a hacer, porque por encima de la circunstancia está Dios. José honró a Dios siempre y nunca se quejó, nunca. Es que José era un superhombre, igual a usted y a mí. Usted no sé si ha estado en la cárcel. No sé si lo han intentado matar o lo que lo han querido vender, pero a él sí. Lo que pasa es que está en mi corazón. ¿Cómo quiero ser yo? Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la bendición, Señor, de poder entender, Señor, que yo te puedo honrar con mis decisiones, con mis acciones, Señor. Que yo te puedo honrar, Señor, a pesar del momento difícil. Padre, yo oro por esta iglesia, Señor, por cada miembro de esta casa, Señor. Si hay alguien que está pasando por un momento difícil, Señor, enjuga sus lágrimas, levanta su cabeza, Señor, renueva sus fuerzas, Padre, pero que no decaiga su fe, Señor. Que no decaiga su fe, Señor. Padre, te pido para que traigas provisión a estos hogares, para que des ideas creativas, Señor, para que traigas sanidad, Señor, pero que no decaiga su fe, Señor. Que no decaiga su fe, Señor. Si están pasando por momentos difíciles con su pareja, en familia, con sus hijos, yo declaro, Señor, que tú renuevas sus fuerzas, Señor, que levantas sus cabezas, Señor. Padre, declaro, Señor, que tú, Señor, eres nuestro sanador por excelencia y que la enfermedad, Señor, será sanada. Pero en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cualquier necesidad que estemos pasando, Señor, tú estás por encima de todo. Tú estás por encima de todo. Señor, yo bendigo a esta iglesia. Declaro que el bien y la misericordia, Señor, los acompañará todos los días de su vida, Señor. Y que en ti, Señor, encontraremos paz. Pero sobre todo, Señor, nos comprometemos. Dígale hoy, Señor, yo me comprometo, Señor, a honrarte con mis actos, con mis decisiones, con mis palabras. Señor, yo confío en ti. Declárelo, dígale, Señor, yo confío en ti. Y a pesar de lo que esté pasando, Señor, mi fe, al igual que la de José, Señor, no decaerá.
En el nombre de Jesús te doy gracias. Y la iglesia dice, amén. Que Dios les bendiga.